practicar tu palabra, Señor. Y en segundo lugar, no menos importante, Señor, que ayudes a este siervo que ha de predicar y exponer tu palabra, para que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha del santo y sagrado texto, que lo tome con respeto, que lo interprete con fidelidad, que traiga a los tuyos de tu parte, amado Dios, verdaderamente tu palabra. Que venga en medio nuestro, Señor, tu poder. Que tu Santo Espíritu unja mi predicación, para que ella entre no solamente en los oídos de quienes te escuchan, sino también en los corazones. Yo no tengo este poder, Señor, ni me valgo de ninguna herramienta humana para eso. Soy inservible para esta labor si tu poder no acompaña mi predicación, si tu Espíritu Santo no acompaña esta palabra. Te ruego entonces que no me permitas desviarme, sino que sea fiel en mi trabajo y que en esto, Señor, te glorifique primeramente a ti, pero que también haya provecho, edificación, confrontación, estímulo, reprensión, consuelo, esperanza para aquellos que somos tu pueblo. Háblanos, Jehová, por medio de tu palabra, porque está escrito que la exposición de tus palabras alumbra. Alúmbranos, Señor, con esto. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos agradecimiento. En el nombre que es sobre todo nombre, el del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese nombre en el cual solamente hay salvación, en el nombre de Jesús, el Cristo, el unigénito tuyo. En ese nombre vamos hacia ti, confiados en la plenitud de su perfecta justicia. Plena, en ningún punto falló. Confiados, aferrados a Él. Nos presentamos en este ruego y súplica con acciones de gracia ante ti. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A través de la serie breve sobre la iglesia que hemos estado tratando, a partir de las Escrituras Santas de nuestro Señor, hemos dedicado un pequeño segmento que compone o es parte de esta serie breve y práctica sobre la iglesia del Señor, para dedicarla a los medios de gracia y santificación. Hemos tocado anteriormente los medios personales o privados de gracia y santificación. Y hemos comenzado hace poco, dentro de este mismo segmento también, con los medios eclesiales o corporativos, los que se hacen corporalmente, o sea, en unión con el cuerpo de Cristo, que son medios también de gracia y santificación. Y recientemente, dentro de el medio eclesial de gracia y santificación que supone los sacramentos, hemos tocado dos sacramentos que por supuesto son lo que las iglesias cristianas y evangélicas sostenemos como las únicas ordenanzas sacramentales de nuestro Señor, que son el bautismo y la Santa Cena. Vimos el bautismo la vez pasada, cómo este es un medio utilizado por Dios para demandar nuestra santificación, nuestro apartar del pecado y consagrarnos a Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo la Santa Cena precisamente como un medio de gracia y santificación. Así que entonces, a manera de introducción, tenemos que la Santa Cena, en este contexto la vamos a tocar, no todo lo concerniente a la Santa Cena, como pudiera ser, por ejemplo, una predicación de las distintas posturas sobre la Santa Cena, las distintas interpretaciones sobre la Santa Cena, sino más bien tocar
con la palabra del Señor las implicaciones de nuestro llamado, del llamado que hace Dios a nosotros para nuestra santificación por medio de la Santa Cena. Es decir, tratar la Santa Cena como un medio de santificación más propiamente, para mantenernos siempre diligentes, siempre conscientes y sinceros en la gracia de nuestro Señor como se nos demanda, para participar de ella apropiadamente. Y en segundo lugar, en nuestra introducción a la predicación del día de hoy, a la enseñanza del día de hoy, es la explicación contextual precedente a nuestro pasaje. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro pasaje? Voy a devolver un poco solamente para dar una breve ojeada a lo que sucede en los textos anteriores. De los textos 17 al 22, Pablo comienza a hablar de una manera muy fuerte contra los corintios. No los trata como si no fueran una iglesia de Dios, a pesar de las tantísimas cosas que algunas incluso llegan a ser aberrantes, como por ejemplo emborracharse en un culto. Creo que es aberrante, ¿verdad que sí? Por entre las muchas cosas que se cometían de desorden dentro de la iglesia cristiana en Corinto, Pablo los llama santos del Señor, los llama iglesia del Señor, a pesar de estos errores que tenía la iglesia cristiana, lo cual por supuesto nos ayuda a nosotros a recordar que cuando tratamos estos asuntos no debemos hacerlo de manera liviana ni ligera, porque nos estamos refiriendo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia del Señor, por supuesto, es santa y es solemne. Así entonces, en este párrafo del 17 al 22, el apóstol Pablo, como los hermanos en Corinto, muchos de ellos estaban faltando de manera vergonzosa y grave con respecto a la cena del Señor, los reprende por sus pecados tocantes a la eulogia, la Eucaristía, la cena del Señor. ¿Qué había en ellos? Bueno, es fácil revisar los capítulos de la Biblia y encontrar que todas las cosas que reprende Pablo, por supuesto, son pecados que harían profanación de la cena del Señor. Pero en estos versículos propiamente se resaltan la falta de verdadera comunión y amor. Atención acá. La falta de verdadera comunión y amor. Reinaba el egoísmo. Habían divisiones. Gente que no era aprobada como cristiana. Menosprecio a los hermanos. Y hasta borracheras con el vino de la cena del Señor. Todas estas cosas estaban aconteciendo en la iglesia cristiana de los Corintios. Los corintios entonces fueron fuertemente reprendidos por Dios por profanar la cena del Señor. Así que si algo debemos tener en mente antes de entrar a los textos que hemos leído el día de hoy, es, en primer lugar, que Pablo, o el Espíritu de Dios por medio de Pablo, viene reprendiendo a los cristianos en Corinto porque han profanado la cena del Señor con su falta de comunión, con su falta de amor, con sus continuas facciones y disensiones y divisiones entre ellos. Pablo habla muy fuertemente contra ello y habla en la autoridad de Cristo, por supuesto. Y en segundo lugar, a manera de explicación contextual también, precedente a nuestro pasaje, está por supuesto del 23 al 26 la institución de la cena propiamente hablando. Pablo recuerda que el Señor instituyó este sacramento estando junto con los apóstoles. Así entonces es el Señor quien manifiesta perfectamente que la ordenanza de la Santa Cena requiere tanto comunión con Cristo, pues comemos y bebemos en la memoria de su santo nombre, obviamente, como comunión también con los hermanos, pues que junto con ellos participamos por fe del cuerpo y la sangre de Cristo mediante el pan y el vino. Pareciera de alguna manera que la iglesia en Corinto tenían solamente su propia voluntad en mente cuando se acercaban a la mesa del Señor. No estaban razonando y pensando cuál era la razón o las razones que Dios había dado en Cristo para la institución de la Santa Cena. El Señor, al estar en medio de los discípulos e instituir la Santa Cena,
ya con su participación y el acto mismo en ese contexto, estaba sellando una de las más grandes razones, dos de las más grandes razones por las cuales el pueblo creyente habría de practicar este sacramento hasta que Cristo regresase como Él mismo lo mandó. La primera era tener comunión con Cristo como cabeza de la iglesia. Y en segundo lugar, y no menos importante, tener comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo recuerda la institución de la Santa Cena porque trae a colación que es una conducta completamente incongruente con las razones de la institución sacramental de la cena, aquellas conductas egoístas, divisivas, facciosas, carentes de amor o comunión que estaban teniendo los corintios, incluso al participar de la cena. Les recuerda entonces sobre la cena para que la mente de ellos pueda trasladarse al momento en el que aquella noche prefigurativa de la misma Pascua pudieran encontrar a aquel cordero que sería inmolado por ellos, partiendo el pan y dándolo a los suyos en comunión, bebiendo de la copa y dando a los suyos en amor. Para que vieran el marcado contraste que hubo entre la mesa del Señor con los discípulos y ahora la miserable condición en la que estaba la iglesia en Corinto, teniendo facciones entre ellos, divisiones, iras, pleitos, malas sospechas, falta de amor, convivencia y comunión verdadera. Todo esto es el contexto de nuestro pasaje. Todo esto fija cuál es el hilo conductual en la mente del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Por supuesto, no habla como un mero hombre carnal allí. Para dirigirnos ahora a los textos que hoy estamos viendo. Así que vamos a 1 Corintios 11, 27 y 28. El versículo 27 dice, para entrar ya en el desarrollo y exposición del propio texto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuestro primer paréntesis será todo el versículo. Hemos de tocar dos puntos principales en este primer punto. 1.1, la palabra indignamente. Pablo está hablando sobre que hay una cosa que se está realizando de manera indigna. Ya sabemos que se está realizando con respecto a la cena del Señor, pero vamos a ver que no tiene que ver únicamente con la participación de la cena del Señor, sino con el corazón de aquellos que participan de la cena del Señor. Cuando Pablo habla sobre esta palabra indignamente, refiere aquí a la manera indigna e inapropiada de participar de la cena del Señor. Por supuesto, hay que aclarar, no se refiere Pablo aquí propiamente a la manera de llevar el pan a la boca o de masticar el pan, como diciendo, es impropio que lo mastique así, o es impropio que haga así, tiene que ser así. No se está refiriendo a la forma en la que se eleva el pan y se lleva a la boca. Se está refiriendo más bien al corazón que se tiene cuando el pan llega a la boca o el vino llega a la boca. Más propiamente la condición del alma. Lo que se señala aquí es la manera indigna de participar en la cena del Señor cuando está directamente relacionada y precedida por la condición de indignidad del alma de aquel que profesa fe. Pablo con esto entonces está llamando la atención a que hay condiciones en el alma de quien profesa fe que pueden ser llamadas indignas o inapropiadas para participar de la Eucaristía del Señor. Lo que podemos notar claramente en este contexto, al nosotros revisar, como ya lo hicimos, el contexto inmediato, como Pablo señala la falta de comunión, la falta de amor, que estos corintios se reunían ciertamente juntos, pero tenían pugnas, malas sospechas, divisiones, disensiones. Y esto es un asunto que es completamente evidente
en el pasaje en cuestión. Podemos encontrar cómo claramente los corintios se reunían. Pablo no les dice a los corintios, les reprendo para que se congreguen. No, los corintios se congregaban, ¿se fijan? Ellos no tenían problemas con congregarse. El problema que tenían era que cuando se congregaban, manifestaban lo que ya tenían en sus almas constantemente. División, facciones, pugnas, malas sospechas, falta de amor, falta de convivencia, falta de comunión real y verdadera. Y estas cosas se manifestaban de una manera mucho más visible cuando iban a participar de la cena del Señor. La forma egoísta en que lo hacían mostraba la hipocresía de ellos. Pablo les reprende de esta manera diciendo que es indigna la manera de acercarse al Señor mediante el sacramento de la cena cuando el corazón está en esta condición. Es una forma indigna. Si se condena una forma indigna es porque ciertamente se requiere y espera una forma digna y apropiada, tanto de ser en el cristiano como de participar del sacramento. Ahora en ello uno pudiera decir que quizá para realizar una obediencia externa a la Santa Cena, alguien pudiera esforzarse en parecer de una conducta digna. Como aquellos, por ejemplo, que dicen, el Señor te bendiga a alguien cuando por dentro le están mentando la madre. ¿Sí? Hay gente que profesa fe y hace eso. Que dice, el Señor te bendiga. Pero en realidad ese Señor te bendiga en el corazón es una mentada de madre. Pero es una mentada de madre cristiana, es decir, como vocabulario evangélico, mejor dicho. Y esto es aborrecible delante del Señor. Tener una apariencia de piedad para poder participar de la cena del Señor es aborrecible, es inapropiado delante del Señor, es aún más vil. Tratar de hacer dignamente una obediencia externa para la cena del Señor, mientras que la conducta habitual entonces sea constantemente indigna o inapropiada delante del Señor. Esa apariencia de piedad Dios la condena. Dios condena tal cosa. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, asocia esta característica a las descripciones de aquellos hombres de los cuales Dios manda apartarnos. Cualquiera que lea esas descripciones encontrará la descripción de un hombre impío. Pero estamos hablando de gente que está dentro de las iglesias. ¿Cómo es esto posible? Gente que incluso en estas condiciones participa de la cena. ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que reclama el apóstol Pablo. Parecen ser gente cristiana, pero muchos de ellos no tienen un corazón cristiano. Por eso están participando indignamente de la cena del Señor. Una mera apariencia de piedad y amor no basta para participar dignamente de la cena del Señor. Dios demanda un amor y comunión verdaderos en la santidad de Jehová. Requiere y demanda un amor y comunión verdaderos en la santidad del Señor. En el orden lógico que traemos en este primer punto, debemos recordar con las Escrituras por qué Pablo es tan celoso con lo que está diciendo en este contexto. Por ejemplo, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dicen de esta manera, lo voy a leer en la versión textual 3. Y considerémonos, ojo aquí, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Mira cómo está ligado esto a lo que sigue. No abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Nuestro Señor ordena esta comunión en amor.
Dios ordena la comunión cristiana en amor. Cuando pues la gente que profesa fe cristiana se acerca para participar de la cena del Señor porque profesa una fe cristiana y no tiene este amor del que acabamos de mencionar que Dios demanda, se está acercando indignamente. Cuando no tiene esta coinonía y comunión, se está acercando indignamente. Podemos ver que no solamente Dios demanda que nos congreguemos, nos reunamos, que no abandonemos nuestra asamblea, sino que Dios nos demanda cuál debe ser la actitud cuando nos congregamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que el corazón es tan engañoso. En medio nuestro pueden permanecer personas que se sientan en medio nuestro y aborrecen al prójimo en su corazón. Que profesan con su boca decir, ven paz, Dios te bendiga, te amo en Cristo, hermano, pero son blasfemias porque el corazón no ama, no ama. Y cuando Dios habla acerca de la comunión en amor, es porque Él puede pesar realmente los corazones de las personas y saber cuando realmente alguien se acerca a la grey con amor o con una indiferencia en el corazón, pero parece creyente porque está junto a los hermanos, sentado entre sus hermanos. De ello podemos aprender en la palabra del Señor la distinción que la misma Escritura hace. Vamos al Salmo 133. Salmo que estuvimos cantando el día de hoy también, ¿verdad? Gloria al Señor. Cantemos con entendimiento. ¿Qué dice el Salmo 133? Miren lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán, ¿qué cosa? Delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dos cosas primero en este texto y dos cosas después en este texto. Las dos cosas primeras en este texto. Mirad cuán bueno. La segunda, delicioso. Hay corazones que se acercan a la comunión de los santos que no consideran buena la comunión. Que pueden decir de boca que es bueno congregarse, pero su corazón está alejado del pueblo del pacto. Y se manifiesta no porque se siente en medio del pueblo del pacto, sino que cuando termina un servicio se desentiende del pueblo del pacto, o aún peor, es indiferente, o aún peor, aborrece a los miembros del pueblo del pacto. No mira como bueno el estar entre el pueblo del pacto del Señor. Muchas de las veces podemos encontrar realmente que alguien tiene esta condición maligna o diabólica cuando no encuentra delicioso el estar en medio de la iglesia del Señor. Que no encuentra una delicia en estar entre el pueblo del Señor. Pero para el creyente genuino y verdadero, ama estar entre los hermanos. Y hay una razón para ello. Ama a Cristo y por lo tanto ama a quienes han sido redimidos por Cristo. Hay un amor por la cabeza del cuerpo y hay un amor por los miembros del cuerpo de Cristo. Y en la segunda sentencia de este texto hay dos cosas también sumamente importantes para volver a nuestro punto que estamos tocando. Juntos y en armonía. Porque como hemos dicho, las personas pueden sentarse en medio nuestro, pueden estar junto al lado nuestro, justo al lado nuestro, y su corazón estar en otro lugar. Su corazón estar aborreciendo al prójimo, despreciar, desdeñar, hablar mal del prójimo en su corazón, chismosear, murmurar, etc. Pero está en medio de la asamblea del Señor, está en medio del pueblo del pacto, se sienta entre los creyentes, está junto a los creyentes, pero en segundo lugar en el texto, no está en armonía con el pueblo. No está en armonía con el pueblo del Señor. Es en esta condición, hermanos, y posición, mirando que es bueno, cuando verdaderamente es delicioso,
cuando estamos juntos y cuando hay armonía real en medio nuestro, que el Señor hace lo que dice el versículo 3 al final, porque allí envía Jehová, ¿qué cosas? Dos otra vez, bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? En su iglesia. En su iglesia, en el pueblo del pacto, en su gente, su pueblo. Y cuando vemos que su pueblo es exhortado y animado a estar juntos y en armonía y a ver bueno y delicioso la comunión entre los santos. Y por supuesto una persona lejos de tener este corazón tiene lo contrario, entonces sucede lo que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a volver a ver. Lo que el Espíritu Santo sentencia aquí como un espíritu indigno para el sacramento es aquella conducta y corazón hipócrita capaz de reunirse con quienes no aman ni comulgan en la vida práctica para celebrar mentirosamente una ordenanza divina que precisamente requiere tanto amor real para con Dios como amor real para con sus hermanos. Eso es lo que condena el Espíritu, llamando manera indigna, forma indigna de acercarse. Cualquiera que revise, vamos a pasar la página 1 Corintios 13. Cualquiera que revise el concepto bíblico de amor que tiene que haber entre los hermanos, con solo una leída, uno debería ser capaz, aunque deberíamos ser más conscientes y profundos, y de esto hablaremos en el siguiente texto para examinar. Nosotros deberíamos ser capaces con tan solo leer, incluso de manera superficial, porque el Espíritu de Dios está en el creyente, deberíamos poder ser capaces de leer las características del amor verdadero y bíblico y saber si lo estamos practicando o no. Mire, por ejemplo, en 1 Corintios 13 lo que dice, desde el versículo 4 al 8. El amor es sufrido. Hay gente que no sufre a los hermanos ni sus faltas. El amor es sufrido, es benigno, siempre está buscando el bien y haciendo el bien. El amor no tiene envidia, no ve con envidia los logros de los demás o los lugares en que Dios les coloca de honra a los demás. El amor no es jactancioso, no se capta de nada que haya recibido con aquel que no lo haya recibido. No se envanece, no se vuelve vano, superfluo, vacío, vacuo, estéril. No hace nada indebido, esto es, no hace aquello que no se debe hacer, tan sencillo como eso. No busca lo suyo, es decir, no tiene su propio pensamiento entre ceja y ceja. Busca real y verdadero y sinceramente el bien de todos los demás. No se irrita, esto es, que no se enoja fácilmente, no es llevado de arrebato por el enojo. No guarda rencor, significa que no guarda una lista de los pecados o de las ofensas que otros cometen contra uno. No se goza de la injusticia, que significa que cuando la injusticia acontece, evidentemente no toma placer en ello. Se goza de la verdad, significa que tiene un amor profundo, deleitoso por la verdad de la palabra del Señor y todo lo que es justo y verdadero. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es por esto que aquel viejo padre de la iglesia, Aurelio Agustín de Hipona, decía: amor omnia vincit. El amor todo lo vence, tiene una victoria sobre todas las cosas. Pero es esta clase de amor, no el amor que pudiera quizá Hollywood, por medio de los guiones de sus películas, porque tienen guiones que enseñan, y hay falsos profetas no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella también, enseñando una clase de amor que es totalmente ajena a la clase de amor que enseñan las Escrituras. Pero no es esa suerte de amor la que se ordena al creyente tener. No es tampoco la clase de amor que mi mente inventiva, imaginativa, fructífera en parir pensamientos de la nada, imagine yo qué clase de amor tener para con mis hermanos. Dios no deja al creyente a su propio veredicto para que determine cuál es el significado y cuál es el verdadero amor que debe practicar con sus hermanos.
Aquí está la medida que el creyente debe practicar en el amor para con el hermano. El punto entonces en medio de esto es que la indignidad que hace referencia, volvamos a 1 Corintios 11, a la que hace referencia el Espíritu de Dios en este pasaje, es esa indignidad desprovista de amor en el alma de la persona, de verdadera comunión, de verdadera simpatía por los suyos, de verdadero cuidado para con los suyos. El estar en esa condición facciosa, disensiosa, divisionista del cuerpo. Juan Calvino dice de esto en su comentario: la indignidad a la que aquí se alude principalmente es la falta de amor a los hermanos, en la misma ordenanza que sella el amor a ellos, así como a nuestro Salvador común. Es una contradicción. Acercarse a la cena del Señor, la cual, como tanto claramente dice Pablo allí, como insiste en este comentario el teólogo francés Calvino, esto debe traer a nuestra memoria que es tan hipócrita participar de aquel sello del amor con el Salvador que tenemos en común y el amor que debemos tener en común nosotros mismos como pueblo, y no estar practicando ese amor. No estar practicando realmente la comunión con los hermanos mientras como y bebo del sello y señal de esa comunión. Es una manera indigna, dice el Espíritu de Dios. En segundo lugar, en nuestro pasaje, 1 Corintios 11, 27. Pablo dice también por el Espíritu: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Son palabras fuertes. Las explicaremos ahora. Eso lo que significa es que cualquiera que siendo y participando de la cena del Señor, de la manera antes mencionada y explicada como indigna, será culpable. ¿Pero de qué será culpable? Preguntamos según el Espíritu de Dios, ¿de qué es culpable aquel que participa indignamente? Dice el texto, del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa realmente esto? Pues es sencillo, aunque difícil de tragar, es lo que Dios dice, que al participar del sacramento sin amor real, sin verdadera comunión, esto es tomado por Dios como asesinato. Y oído acá, pues es más precisamente como si los tales hubieran asesinado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que significa participar indignamente de la cena del Señor. No es de extrañar, hermanos, que el Señor sentencie que quienes participan así como hemos descrito, sin santificarse en la comunión y el amor verdaderos y cristianos, sean vistos como asesinos del Hijo de Dios. Pues si todo aquel que no ama a su propio hermano es visto como asesino, ¿con cuánta mayor razón será acusado de asesinato aquel que pisotea el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios al profanar esta santa institución? A veces se nos olvida, quizá porque participamos de una manera mucho más frecuente del amor, de la gracia y el favor de Dios, que nuestro Dios en sus atributos no solamente es amor, sino que Él es, como dicen las Escrituras también, un fuego consumidor, que tiene ira y furor contra el pecado, que como dice el profeta Habacuc, es muy limpio de ojos para contemplar con agrado el mal, la malicia. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan 3, 14, 15. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto.
todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Esto es rudo. Esto es rudo. Pero esto es mero cristianismo. Cuando el Señor mismo, en su palabra y en su ejemplo, nos demanda incluso amar a los enemigos, cuán grave es el pecado de no amar a un hermano. Tal es la gravedad de no amar a un hermano que Dios sentencia esta actitud en el corazón de uno que profesa fe como un homicida, un asesino. En el fondo de su corazón le ha dado muerte, porque no tiene amor para su hermano. No tiene amor para con su hermano. Sigue muerto. Como dice el apóstol Juan, está muerto. No conoce la vida. Entonces, ¿con cuánta mayor razón será acusado un asesinato aquel que pisotee el cuerpo y la sangre de Cristo? No puede parecer extraño entonces que Dios denomine a quien se acerca a la Santa Cena, prefigurados sus elementos del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y se acerque tal persona precisamente con lo contrario a aquello que sella y significa el sacramento, que es la comunión con Cristo y el cuerpo de Cristo, se acerque sin comunión al cuerpo de Cristo a tomar de la Santa Cena. ¿Cómo lo llama el Señor? Culpable del cuerpo y la sangre. Es un asesino de Cristo. En vez de tomar parte con aquellos que anuncian la muerte de Cristo hasta que Él venga, como dice las palabras de la institución de la Cena del Señor, toma parte más bien con aquellos que le dieron muerte al Señor. Eso es grave. Y eso sucede dentro de las iglesias cristianas. Eso puede que haya sucedido en nuestra iglesia cristiana. Estos pues que así son y actúan, están no solo profanando la santísima ordenanza del Señor, sino que por esa misma causa, en el mismo momento que participan del pan y del vino, están, según Pablo, comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. Lo dice en el versículo 29, puede leerlo. Beber indignamente, comer indignamente, es sencilla y llanamente comer y beber juicio para sí mismos. Juicio. Ahora, note, hermanos, no que sus corazones odiosos y frívolos solo meriten el castigo de Dios al participar indignamente en la cena del Señor. No, porque Dios ya condena y castiga en las Escrituras, en la vida real, la falta de amor y comunión en quienes profesan fe. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Espíritu de Dios aquí? Se refiere a que profanar así el sacramento viene a ser el colmo de sus pecados, apresurando para sí mismos los juicios de la ira de Dios. Dios castiga la falta de amor, Dios castiga la falta de comunión. Dios mira de manera indignada y ve como abominable la falta de armonía en el pueblo del Señor. Quienes fustigan o estimulan la disensión son llamados no aprobados y dignos de ser separados de ellos. Es un asunto totalmente serio, y cuando personas así participan de la cena del Señor, se hacen culpables del cuerpo y la sangre de Cristo. Se apresuran a consumir la ira de Dios. Tan grave es ser culpable por el cuerpo y la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo señala que ya muchos en Corinto habían experimentado la ira de Dios por esto. Esto es completamente serio. Las palabras del Señor por medio de Pablo son altamente solemnes. Dios también manifiesta que muchos de los que habían participado del sacramento allá en Corinto, sin el santo amor y comunión que se requiere, como les dice Pablo, fueron debilitados o enfermados, y a otros incluso les fue quitada por Dios, ¿qué cosa? La vida, como lo dice el versículo 30
muchos duermen. Es un eufemismo para murieron. Lo que Pablo está diciendo es, entraron indignamente a la cena del Señor. ¿Qué hizo el Señor con ellos? A unos los debilitó, a otros los enfermó y a otros los mató. Dios les quitó la vida por participar de manera indigna del sacramento del Señor, por no santificar en su corazón un amor genuino y una comunión verdadera para con Cristo, tanto como para el cuerpo también. Tremendo. La razón en esto sigue siendo la misma. Un corazón que cae en la hipocresía, que está sin amor ni comunión verdaderos, que profana el sacramento que simboliza y sella en el creyente tanto el amor por Cristo como por los hermanos en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el que así actúa se hace culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Es juntarse y estar junto con ellos en pensamiento, los asesinos de Cristo. William Hendrickson y Simon Kistemaker dicen en su comentario lo siguiente: el que participa con insensibilidad o indiferencia de la comunión peca contra el Señor mismo. Si diéramos una traducción literal, podríamos dar a entender que el comulgante es culpable de asesinar al mismo Jesús. ¡Wow! ¿Y en cuántas iglesias en la modernidad se da y se reparte los elementos de la Santa Cena sin tomar nunca en consideración las implicaciones solemnes y severas que hay en las palabras de esta santísima ordenanza? Que Dios requiere un pueblo santo que se santifique, unificado en verdadera comunión y en genuino y real amor para participar del sacramento, porque de lo contrario se desatan del cielo los juicios de la ira y el furor de Dios y no la bendición como Él promete dar por medio de ese sacramento. Tan grave ve el Señor el asunto que a quien participa de esta manera lo ve como alguien que ha asesinado a Cristo. Wow. Segundo punto de nuestro pasaje, versículo 28. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo primero que queremos mencionar en este pasaje, que viene congruentemente hilado con el texto que anteriormente ya hemos escudriñado y ahora conocemos perfectamente su significado, y que ya debe tenernos pensando en quién sabe en cuántos momentos hemos profanado la cena del Señor. En el versículo 28 lo primero que debemos de notar es la palabra pruébese. ¿A qué se refiere el Espíritu de Dios con esto? ¿A que pongamos a prueba nuestra alma? Pues básicamente que pongamos a prueba nuestra alma sometiéndola al examen de la verdad de las Escrituras y la sinceridad de nuestra profesión. ¿Por qué decimos esto? Oh, porque el corazón es astuto. Porque el corazón es grandemente engañoso, engañoso más que todas las cosas. Como cita Dios por medio de Jeremías en el capítulo 17. Perverso y engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hay una dificultad en este contexto, y es que si nosotros nos quedamos viviendo como si realmente no tuviésemos necesidad de probarnos a nosotros mismos, el pecado hará lo que sabe hacer, y lo hará bien desde su perspectiva, claro. Lo hará efectivamente, endurecerá los afectos, hará que quede estéril de Dios, de la vida divina, el corazón que no se prueba a sí mismo. Por ende,
necesitamos un patrón lo suficientemente preciso para poder probar nuestro corazón y nuestra alma, a ver si realmente andamos en el camino del Señor. Y ese patrón para probar nuestro corazón no pueden ser nuestros propios pensamientos, sino la Escritura, la palabra bendita y santa del Señor. No por esto nuestra prueba debe ser sujeta a la mera palabrería. Como quien dice, sí, eso está escrito, amén a lo que está escrito. Mientras la realidad de la sinceridad en el corazón es que ni se ama ni se practica aquello a lo que le decimos amén de la palabra del Señor. Pruébese a sí mismo. Lo que está diciendo el Espíritu entonces en este contexto es que seamos capaces de analizar en sinceridad de corazón y por medio de las Escrituras si verdaderamente hay amor, comunión en mi corazón para con el hermano y con el Señor. La mayoría de las veces no se acercan las personas a la Santa Cena sin pensar que no tengan comunión con el Señor. Creo que a pesar de que quizá alguna muy pequeña excepción de una persona indocta sobre nuestra doctrina y que quizá pase desapercibido por el liderazgo de una iglesia, participe de la cena del Señor sin tener realmente comunión con el Señor o profesar una comunión con el Señor. Creo que no está realmente allí el problema, ni es lo que principalmente Pablo está reprendiendo, sino que ellos decían tener o profesaban tener comunión con el Señor. ¿Con quién estaban teniendo problemas en la comunión? ¿Con el Señor? Al menos no en su profesión. ¿Con quiénes sí? Con los hermanos. Porque profesaban ser miembros de un mismo cuerpo, pero no eran capaces de probar en sinceridad de corazón y por las Escrituras que tenían tal comunión. No había una realidad que justificara, que probara, que diera evidencia de aquel amor. La forma en la que se comportaban era sencillamente falto, carente de amor. Y no importaba si estaban dentro de la misma iglesia. Increíble. Pero así funciona el pecado. Así funciona el pecado. ¿Cómo debería entonces un corazón reaccionar a esto en este contexto? Preguntas como estas deberían estar en el corazón de todo creyente. ¿Realmente tengo el amor bíblico por mi hermano en Cristo o tengo desprecio por él? Cuando una pregunta es hecha así al aire y en público, la lengua, que es un mundo de maldad e inflamada por el infierno, que es liviana para proferir palabras y multiplicar palabras no sinceras, siente la tentación de decir, claro que sí, somos mi hermano. En vez de hacer lo que el proverbio sentencia, el justo piensa para responder. ¿Realmente amo a mi hermano? ¿Qué dice? ¿Cómo me manda a mí la Escritura a amarle? ¿Realmente amo a mi hermano? Como dice, por ejemplo, 1 Corintios 13. ¿Realmente le amo o le desprecio en mi corazón? ¿Tengo verdadera comunión con mi hermano o tan solo me reúno dominicalmente en el mismo sitio que él? ¿Será que estoy nada más que coincidiendo en el sitio de reunión? Como cuando me siento en la feria de la comida en Orinoquia con perfectos desconocidos. ¿O tengo verdadera comunión con los hermanos en Cristo? Recuerda lo que el Salmo 133:1 dice: juntos y en armonía. ¿Tengo verdadera armonía con el cuerpo de Cristo? ¿O resulto una continua piedra y obstáculo para la comunión y la armonía? Y suelo aislarme, apartarme de la comunión de los hermanos. ¿Hay genuino aprecio por mi hermano? ¿O guardo rencores y estimulo disensiones? Todas estas cosas están en el contexto de lo que Pablo viene hablando, hermanos. Todas estas cosas están allí en los textos que recién hemos mencionado. Habían personas que estaban profesando
apreciar a la iglesia de Dios. Pero Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué menosprecian la iglesia del Dios vivo? Los reprende fuertemente. Pero estaban juntos, estaban participando de la cena, cantaban y oraban. Y Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué menosprecian la iglesia del Dios vivo? Habían disensiones allí, habían rencores, malas sospechas. Todas estas cosas las Escrituras las muestran allí. Y por eso es apropiado, adecuado examinarnos de esta manera, porque dice, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, por tanto, pruébese. Si usted entendió lo que dice el versículo 27, la gravedad de participar indignamente y ser culpable del cuerpo y la sangre de Cristo, si usted entendió eso, por lo tanto, pruébese. Estas y otras malas cosas son las que el Espíritu Santo está reprendiendo a los corintios. Y debemos decir que a su vez lo está haciendo con nuestras iglesias locales también. El creyente debe examinarse a sí mismo. Tiene que hacerlo de manera bíblica, consciente, verdadera, constante, de la mano del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? Sencillo, porque el corazón puede llegar a endurecerse con el engaño del pecado. El corazón puede llegar a endurecerse con el engaño del pecado. Tenemos que volvernos precisos en el conocimiento de la palabra del Señor, pero sinceros en nuestra expresión de devoción piadosa en la fe de Cristo a nuestro Padre Celestial. Si estas dos cosas no van de la mano, la prueba de uno mismo, el examen de uno mismo, siempre saldrá perfecto. Porque ¿quién va a encontrarse error a sí mismo a menos que el Dios que ilumina la mente y el corazón muestre el error? Como habla el salmista David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Necesitamos con constancia la manera bíblica, consciente y verdadera de analizar nuestras almas, de presionar a nuestros corazones con las santísimas palabras del Señor para ver si realmente estamos caminando como demanda la fe cristiana, o quizá estamos cayendo en el endurecimiento del corazón por el engaño del pecado. Y muchas veces puede que este endurecimiento del corazón por el engaño del pecado comience por un endurecimiento de los afectos hacia los hermanos, antes de culminar necesariamente en un endurecimiento de los afectos por el Cristo de esos hermanos. Nadie llega a blasfemar y renegar de Cristo, habiendo estado en la iglesia, sin primero comenzar a odiar y renegar a sus hermanos en Cristo. Recomiendo en este contexto leer un hermoso y retador escrito del puritano y teólogo insigne de la Reforma Protestante, Jonathan Edwards, llamado Afectos Religiosos. Que Dios realmente nos diera la facultad, la precisión de revisar nuestros corazones con la santa palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que las ligaduras y las coyunturas se separan a la luz de esta palabra. Que las intenciones y los pensamientos del corazón son vislumbrados y puestos en público por esta palabra. Y que nos diera a nosotros el deseo de poder tratar de probarnos a nosotros mismos si realmente lo estamos haciendo, o si por el contrario nuestro corazón va en camino a endurecerse por el engaño del pecado. ¿Piensas tú, oh hermano, piensas, oh amigo que nos visitas, que tu corazón no está endurecido por el engaño del pecado? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo?
si no te pruebas a ti mismo, si no te examinas a ti mismo por las Escrituras y en humildad delante del Señor, no respondiendo a las preguntas que alguien públicamente te haga y que sientas la tentación de responder positivamente a ellas. Cualquier hombre ligero de labios puede hacer eso. Me refiero al examen introspectivo, una inspección interna, en donde no tiene lugar ninguna otra persona, excepto el Espíritu Santo, que toma tu corazón y lo aprieta a ver si de ello sale amor o sale charco. En Hebreos capítulo 3, en los versículos 12 y 13, lo leo en la nueva versión internacional, dice: cuídense, hermanos, escuche eso con atención, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Oído. Está diciendo cuídense, hermanos, y luego dice corazón pecaminoso e incrédulo. Oído. Cuídense, hermanos, corazón pecaminoso e incrédulo. Cuídense, hermanos. ¿A quién le habla? ¿Quiénes pueden llegar a tener un corazón pecaminoso e incrédulo? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay gente que dentro del pueblo del Señor, que ha sido bautizado con la señal y signo del pacto del Señor, que ha sido reunido formalmente al pueblo del pacto del Señor, que ora junto al pueblo del pacto del Señor, que canta junto con el pueblo del pacto del Señor, que se sienta entre los comulgantes en el pueblo del pacto del Señor y tienen un corazón pecaminoso e incrédulo que los lleva a apartarse del Dios vivo y que comienza principalmente apartándose de sus hermanos en Cristo. Son endurecidos por el engaño del pecado. Pueden decir de manera liviana: yo amo a mi hermano. Esa clase de prueba no sirve. Dicen: me voy a probar a mí mismo. ¿Será que amo al hermano? Sí, sí amo al hermano. No, eso no es probar, eso no es examinar. No estás probando nada. No estás dando evidencia de que amas realmente. Debes ir a las Escrituras y ver si tu conducta y los afectos de tu corazón concuerdan de manera genuina con lo que Dios describe acerca del amor genuino. De lo contrario, solo dices amar y aumentas tu pecado y tu condena. Una definición sencilla sobre pruébese es que se refiere a poner a prueba algo con el fin de demostrar que es aceptable, que es real, que es aprobado, genuino. Poner a prueba para revelar realmente lo bueno, lo auténtico. Que nosotros podamos tener el deseo de probarse, cada uno a sí mismo, si tenemos amor y comunión real, verdadera, genuina. No es solo una mención de amor, no es solo una mención de comunión. Mi práctica muestra mi comunión. Eso es muy sencillo, hermano. Cuando usted va a las Escrituras y ve, por ejemplo, la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, desde los versículos 40 en adelante, 42, estaban juntos, siempre,
tenían armonía entre ellos, tenían todas las cosas en común. ¿Cómo podían tener las cosas en común si ni siquiera hubieran estado juntos para empezar? Pero podían tener las cosas en común, no solo porque estaban juntos, sino también en armonía, como dice el Salmo 133. Y comían con alegría y sencillez del corazón. ¿Sabe por qué? Porque no había aquí en el corazón una envidia, un reconcomio, una mala sospecha para con el hermano, una pugna, una facción. No era gente que meramente decía amar a los cristianos, era gente que amaba a los cristianos, a sus hermanos. Examinarse constantemente es parte de la vida cristiana, es un elemento necesario. De hecho, es un elemento que comprueba que realmente hemos nacido del Señor. Porque examinarnos siempre nos lleva a la humildad. ¿Sabe por qué? Siempre vamos a encontrar pecados en nuestra vida, siempre. Y quien diga que no, ya usted sabe lo que dice primera de Juan 1. Quien diga que no encontró pecado en su examen, allá él. Entre todos los pecados comete también el de llamar a Dios mentiroso. Mire lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¡Wow! Nos da un indicio de lo que puede llegar a suceder en el corazón de gente que está en medio del pueblo del pacto, que profesa participar y ser miembro de ese pueblo. Pablo está diciendo en este contexto, les animo a que constantemente se examinen a ver si realmente están caminando conforme a la fe cristiana. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente hacemos esto, no? ¿Cuántos de nosotros realmente examinamos nuestra alma? Señor, ¿estoy caminando realmente en el camino de la fe? Y no como una mera pregunta, esperando que el aire susurre alguna forma de respuesta que se formule en mi mente aprobativamente. No es eso lo que está ordenando la palabra del Señor, sino que realmente podamos contrastar con las Escrituras o armonizar con ellas nuestra conducta. Por eso dice de esta manera, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Porque muchas personas llegan a tener algo que de repente les jala la atención en el corazón, diciéndolo, sabes que no estás amando. Sabes que no estás teniendo comunión. Pero entonces se detienen de examinar como deben examinar, porque saben que en ello están reprobados. Mas el creyente, cuando nota esta condición, ¿qué hace? El creyente comienza a avergonzarse y a sentir dolor, porque dice, yo no puedo estar en esta condición. Yo necesito, si no tengo amor, yo necesito aprender a amar, yo necesito tener comunión real y verdadera. Por esto, las iglesias cristianas en todo tiempo, en el pasado, y por lo menos hoy las iglesias históricas y confesionales, sostienen, y hasta hoy han sostenido y sostendrán hasta el regreso de nuestro glorioso Señor Jesucristo, que antes de participar de la cena del Señor y en el transcurso de nuestra vida diaria, uno constantemente debe probarse a sí mismo y ver si realmente está amando y teniendo comunión. Porque entonces llega el momento de participar de la comunión y digo, ahora sí, déjame ver, ¿con quién discutí esta semana? Bueno, tuve una falta con un hermano allá, pero él sabe que yo soy así, y no lo diga por mal tampoco, total se lo merece. Comenzamos, lejos de analizar y probar verdaderamente, comenzamos a justificar. El corazón, por el engaño del pecado, se va endureciendo, hasta que, por supuesto, el martillo del Señor lo aplaste y lo desmenuce. Un buen autoexamen bíblico, sincero y frecuente
evitaría que caminásemos directamente a la condenación del mundo con ese corazón endurecido. Y es lo que las Escrituras nos dicen aquí. Mira, versículos 31 y 32 de 1 Corintios 11. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Por qué? Hermano, ¿usted se da cuenta que esto está siendo dirigido a una iglesia cristiana? Y dice, examínese para que no sea condenado con el resto del mundo, como estamos leyendo hace un rato en Hebreos 3. Para concluir, ya me he pasado 8 minutos de esta predicación. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo sobre eso algo que deberíamos meditar. Es ilícito que toquemos la mesa, y se refiere a la mesa de la comunión, es decir, a tomar la Santa Cena, que toquemos la mesa con concupiscencias profanas, que son incluso más dañinas que las enfermedades. Y por concupiscencias profanas entiendo tanto las del cuerpo como las del dinero, de la ira y de la malicia, etc. Conviene que quien se acerque se despoje primero de todas estas cosas y luego toque ese sacrificio puro del Señor. Hermanos, la Santa Cena nos lleva a examinarnos, nos lleva a probarnos. ¿Para qué? Para santificarnos. O por lo menos esta será la acción que en un creyente verdadero ocurrirá. En un no creyente que está en el pueblo creyente, en la iglesia, y escuche bien esto, un incrédulo, un impío que está en medio del pueblo cristiano, aunque haya sido santificado, como ya hemos aprendido que eso puede suceder, el examen nunca lo va a llevar a la santificación, lo va a llevar a su propia justificación, no lo va a llevar a la humildad, no lo va a llevar al reconocimiento, no lo va a llevar a la contrición. Y estas cosas van a manifestar la diferencia que hay entre un creyente y un no creyente dentro de la iglesia, miembros de la iglesia. Pero quien se examina a sí mismo, deseando con todo el alma participar del sacrificio puro, de una manera santa, de una manera pura, va a buscar entonces santificarse, para permanecer con genuino corazón en la gracia del Señor y en la comunión de los santos y el amor a los hermanos. El Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, engrandecido sea tu nombre, Señor. Creemos que tú eres digno de toda gloria, honra y honor. Y aunque bien sabemos, Señor, que hemos pecado en el pasado contra ti de muchas maneras, nuestro corazón, como hijos tuyos, Señor, no desea permanecer en el pecado. Nuestro corazón desea que tú verdaderamente, como clama ser nuestra iglesia, puedas reformarnos, que vuelvas a la forma original nuestra alma, que le des la forma de Cristo, hasta que Cristo sea forjado, formado en nuestros corazones. Este es el deseo, Señor, de tus hijos. Y ahora entendemos, Señor, y si antes no lo hicimos, Señor, recuérdanos este entendimiento de ahora en adelante. Que participar de la mesa de la comunión, de la Santa Cena, la Eucaristía, la Eulogia, de la mesa de los santos y del Señor,
de una manera indigna, supondría ser semejantes a aquellos que asesinaron a quien nosotros profesamos que amamos y que es nuestro Señor y Salvador. Oh Dios bendito, haz que nuestras vidas realmente puedan llegar a ser probadas, examinadas, que tengamos la prontitud de meditar en estas cosas, de profundizar en ello, de probar por las Escrituras si hay coinonía, si hay amor, si hay convivencia y comunión reales y verdaderas, o si por el contrario estamos siendo facciosos, divisionistas, rompiendo la comunión del cuerpo, sembrando malas sospechas, dudas, discordia. Ayúdanos a analizar si somos de los aprobados, como dice ese texto, o si por medio de estas cosas se están manifestando los no aprobados. Te rogamos, Dios, que a tu iglesia cristiana la bendigas con prontitud y diligencia para hacer lo que conviene según tu palabra, y que tu nombre sea glorificado, que podamos santificarnos como pueblo, como iglesia, porque esto es un medio corporativo, eclesial de gracia y santificación, que podamos ser santificados, Señor, para participar de la cena dignamente y para vivir después de ella de una manera digna también, que no sea una mera apariencia. En Cristo Jesús, a ti elevamos nuestro ruego, dándote gloria, honra, alabanza y honor. Amén.